Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Las sumas de su palabra son verdad, ¿sí? Así que vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana. Empezamos con una nueva serie, la vida de Jesús y sus milagros. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros? Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Y Jesús dijo, ¿no? Y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, en mi nombre echarán fuera demonios, y sigue haciendo eso en estos tiempos. Aunque algunos no creen, ¿no? Pero bueno, nosotros sí creemos que Jesús sigue obrando a través de nuestras vidas. Sigue el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar por la palabra. Señor, en esta mañana encomendamos a ti, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder en medio de nosotros, Señor. Padre, queremos ser sensibles a tu voz, Señor, y que nos ministres. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, tú sigues obrando en milagros y en maravillas y en prodigios. Glorifícate y manifiéstate a través de tu palabra predicada. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ver la vida de Jesús y sus milagros. Vamos a tocar algunos de sus milagros y también aprender, porque hay aplicaciones para nuestras vidas que podemos aprender en cada milagro. Pero para iniciar en esta mañana tenemos que entender y comprender cómo fue el ministerio de Jesús, cómo inició el ministerio de Jesús. Por eso es el inicio de su ministerio. Entonces, Jesús, en el contexto, vemos en el Evangelio de Lucas, usted puede ir al Evangelio de Lucas y el Evangelio de Lucas va a narrar específicamente cómo inicia el ministerio de Jesús. Es específico porque Lucas es el que pone las cosas en orden, tanto como en el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Entonces ahí puede ver, hay detalles, descripciones de la vida y del ministerio de Jesús. Pero el contexto de Jesús es que su vida, ¿no? Su nacimiento fue un milagro, ¿no? Y el contexto de su nacimiento, nace en Belén, pero crece en Nazaret. O sea, porque vieron cuando les dice a Natanael, y Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, porque él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Y aprendió el oficio de su padre. Cada judío tenía que aprender el oficio de su padre y era carpintero. Y él se bautizó también. Fue bautizado por Juan el Bautista, ese es el contexto, ¿no? Fue bautizado por Juan el Bautista. Y él no tenía que arrepentirse de nada, porque en él no había pecado. Pero él pasó por las aguas. Y cuando él pasó por las aguas, los cielos se abren. Y una voz, un milagro. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escúchenlo, a él oigan. Entonces, en una forma corpórea, ¿no? En una paloma, ¿no? El Espíritu Santo viene y así va al desierto, es llevado por el Espíritu al desierto, pero la Biblia dice que vuelve en el poder del Espíritu para iniciar su ministerio. Vuelve en el poder del Espíritu, él inicia su ministerio, ¿en dónde? En Galilea, ¿no? En Galilea. En Nazaret dice que no pudo hacer milagros porque lo rechazaron. Es hijo de José el carpintero. Entonces no creían. Había incredulidad y no pudo hacer milagros. Los evangelios narran el inicio del ministerio, pero Lucas menciona que inicia en el poder del Espíritu. Vamos a Lucas 4, 14 y 15. ¿Lo tienen? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Ahí empezó su ministerio. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, Capernaum, ¿no? Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Así resume Lucas el inicio de su ministerio. En estos versículos vemos un resumen de cómo inicia Jesús su ministerio, ¿no? Pero enfatiza que él fue en el poder del Espíritu. En el poder del Espíritu
como vemos en el libro de los Hechos, los acontecimientos que hay. Fíjense que Lucas narra la vida de Jesús en el poder del Espíritu, y el libro de los Hechos es la iglesia en el poder del Espíritu, haciendo milagros, maravillas, que ahora vamos a ver. Entonces Jesús fue rechazado en Nazaret. Verso 16 del mismo Evangelio, Lucas 4:16, dice, vino a Nazaret, donde, miren, se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora vamos a seguir, paremos un poco acá. Entonces, un día de reposo, entró en la sinagoga. Y en el Nuevo Testamento vamos a ver esta palabra sinagoga que no aparece en el Antiguo Testamento. Las sinagogas vienen, ¿no?, cuando el pueblo de Israel son llevados cautivos. Y empiezan a aparecer sinagogas en todo, hasta en Apocalipsis, ¿no? Jesucristo llega a decir son sinagogas de Satanás. Entonces vemos que Jesús dice conforme a su costumbre. ¿Qué hacía? La sinagoga eran asambleas, como nos estamos reunidos hoy. 10 personas que convocaban una asamblea, era una sinagoga ya. Y las sinagogas vemos que estaban en Capernaum, en Galilea. Y ahí Jesús enseñaba, conforme dice a su costumbre, es decir, que Jesús se congregaba, ¿no? Se asistía a un lugar a donde se reunía. Pero se levantó a leer el libro del profeta Isaías, tomó el rollo. En ese tiempo era el rollo, ¿no? Enseñó, su ministerio se basó en la enseñanza, en la predicación, pero también en sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Su ministerio se puede resumir en tres simples palabras: enseñanza, predicación y sanidad. Ese es el ministerio de Jesús. Sanó leprosos, hermanos. Sanó ciegos, mudos, los que estaban atormentados, endemoniados. Los liberó. Puso manos, los tocó, pero fíjense que cada milagro, Él no obró de una manera igual, sino que obró de diferentes maneras. Entonces, Mateo 4:23, miren, dice que Jesús recorría toda Galilea. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Dice, Mateo 4:23, ¿lo tienen? Ahí está. Y dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando, miren, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces este versículo también resume, dice, enseñando, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahí está el ministerio. Ahora la pregunta mía era, ¿por qué en Galilea y no en Jerusalén? ¿Por qué tenía que ser en Galilea? ¿Por qué tenía que ser en Galilea de los gentiles? ¿Saben por qué? Se tenía que cumplir la profecía de Isaías. Isaías 9:1 dice, habla del nacimiento y el reinado del Mesías. Dice Isaías 9:1, se tenía que cumplir esta profecía. Por eso su ministerio empieza en Galilea de los gentiles. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que ahora están en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces Jesucristo empieza su ministerio basado en el cumplimiento de la profecía de Isaías. Por eso empieza en Galilea, de los gentiles, ¿no? Y en estos versículos vemos el resumen, 3 cosas importantes. Enseñó, predicó y sanó. Pero si siguió leyendo el rollo y dice esto, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Miren, está resumiendo el ministerio, está describiendo lo que Jesús venía a hacer, la misión de Jesús, estos versículos. Dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces está en una sinagoga, abre el rollo y tira una bomba ahí en la sinagoga. ¿Por qué? En la sinagoga, el que tenía que tomar el rollo y tenía que estar sentado, el que enseñaba tenía que estar sentado y los que tenían que escuchar tenían que estar de pie. Ahora es al revés, ¿no? Así que estaría bueno que nos pongamos de pie y yo me siente, así no se me duermen. Pero así era antes, pasaba así. Entonces, pero él, en ese momento que abre el rollo, tira una bomba, él está diciendo, el ungido soy yo el Mesías. Porque cierra el rollo, ahí es la profecía de Isaías 61, ¿no? Cierra el rollo y dice, adelante de ustedes se ha cumplido estas palabras. Entonces, vemos ahí que estaban en la asamblea y dice esto Jesús, estoy diciendo yo soy el Mesías. Pero dice, y cierra ahí donde dice, este es el año agradable del Señor. Mi hermano, todavía eso sigue vigente. Este es el año agradable del Señor. Su mano, dice la Biblia, no se ha cortado para salvar, para sanar. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue obrando, hermanos. Y vemos que el año de jubileo era donde se saldaban las deudas, donde las deudas quedaban saldadas, donde había restauración. Lo mismo para nosotros. ¿Qué representa eso? El año agradable del Señor. Que Él perdona tu deuda, mi deuda, nos restaura. La deuda que era imposible que nosotros podíamos pagar, Él la pagó en la cruz. Entonces, así, hoy también sigue enseñando, sigue predicando, sigue sanando, sigue usando tu vida, mi vida, para que el reino de Dios sea expandido, el evangelio sea predicado. Este pasaje describe, mi hermano, la identidad y la misión de Jesús. Buenas noticias a los que están en cárceles espirituales. Buenas noticias para los cautivos, buenas noticias para los oprimidos, buenas nuevas para nosotros, porque así estábamos nosotros, hermano. Estábamos esclavos del pecado, pero Jesús nos liberó. Pero número uno dije que enseñó, ¿no? ¿Qué enseñó? ¿Cuáles eran las enseñanzas de Jesús? Bueno, lo que Él enseñó en su ministerio fue el arrepentimiento. El arrepentimiento era lo primero que enseñó. Miren, Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, así inició su ministerio enseñando. ¿Qué enseñaba? El arrepentimiento. Se acercó, dice, el reino de los cielos se ha acercado ahora. Y el tiempo se ha cumplido, esa palabra tiempo es kairos, el tiempo perfecto de Dios se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, llama a todos al arrepentimiento. Pedro dice que él no quiere que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Esa es lo que enseñaba Jesús. Enseñaba el arrepentimiento. ¿Sí? Lo mismo el precursor, Juan el Bautista, que fue quien preparó el camino. Juan el Bautista fue quien preparó el camino y en su predicación, generaciones de víbora, arrepiéntanse en quien les ha enseñado a huir de la ira que viene y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Y no digan que son hijos de Abraham, porque de estas mismas piedras Dios puede levantar. Entonces la predicación de Juan el Bautista era similar a la de Jesús y él era el que preparó el camino para lo que estaba torcido sea enderezado, ¿no? Allanó el camino la vida de Juan el Bautista. Y esa era la predicación, arrepiéntanse. Y venían, dice, los recaudadores de impuestos, los soldados, ¿y qué tenemos que hacer?
Y bueno, el que tenga 2 capas de una, no extorsionen, cambien de vida. Arrepentimiento es cambiar de vida. Cambien de vida, dejen de robar, dejen de mentir. El que está adulterando, deje de adulterar. Arrepentimiento es cambiar. Es una vida transformada por el poder del Evangelio, por el poder de Dios. El arrepentimiento tiene que ver también con una nueva vida. Tener un estilo nuevo de vida. Entonces, miren cómo Jesús tenía un orden. La enseñanza, la predicación y las señales que acompañan a esa predicación. Todo ahí. Pero ahora voy a explicar un poco porque algunos quieren recibir el milagro, pero no quieren el arrepentimiento, no quieren arrepentirse. Y pasa eso. Una persona puede sanarse, pero si no hay arrepentimiento. Ejemplo, los leprosos. Los leprosos vinieron todos a Jesús. Los sanó a los 10. Y uno solo volvió y le dio gracia. A todos los sanó, ¿o no? Pero ¿cuánto volvió? Uno solo, en arrepentimiento. Y le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Uno solo agradeció, se postró y reconoció. Los otros no quisieron arrepentirse. No quisieron abandonar su vida pasada. Entonces pasa eso también. Personas que son sanadas, pero no se arrepienten. Hay una necesidad, pero no quieren el arrepentimiento. Jesús sanó, pero siempre predicó lo que es el arrepentimiento. Es más, en el estanque de Betesda, Jesús sana a un cojo, ¿no? ¿Recuerdan? Jesús lo sana, pero cuando lo vuelve a encontrar de nuevo en el templo le dice lo siguiente, miren, no lo busques, se lo voy a leer yo. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo, miren, y le dijo, mira, has sido sanado, le dijo, pero no peques más para que no te venga alguna cosa peor, le dice. Entonces, pasa así, hermanos. Recuerdo que salía del trabajo, tenía que ir al seminario, el Señor pone en mi corazón que vaya a visitar un joven que el caso era lo siguiente, los médicos no encontraban qué era lo que tenía y estaba postrado. Recuerdo que era en el hospital Garrahan y bueno, hablando con los parientes, el Señor me indicaba que vaya. Y bueno, fui. Y cuando veo al Señor, ¿qué le digo? Entro ahí y veo el cartel que dice que le ponen los compañeros de la escuela, para Dios no hay imposible. Entonces, de ahí nomás de ese cartel, hablé con él, impuse las manos, los médicos no encontraban nada, pero Dios hizo un milagro. Dios hizo un milagro. Pero hoy en día no se arrepintió. O sea, sí, Dios lo sanó, pero no hubo arrepentimiento. Entonces la importancia es que las personas sean sanadas, tanto en el cuerpo, en el alma, como en el espíritu, en arrepentimiento. ¿Sí? Porque el ser humano somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces también otro caso, ya en coma, me tocó orar por una joven y entré a orar y donde los médicos decían, ya no hay vuelta atrás, fíjense en qué van a hacer porque ya no sé si pasa de esta noche. Esa era la noticia que tenían hacia los padres. Entonces yo sé, Señor, yo sé que vos tenés la última palabra y si tengo que ir a orar, voy a entrar y voy a pasar esa sala y voy a orar. Bueno, pasé. Dios obra en un milagro, hermanos. Obra en un milagro tremendo, hermanos. Después que la veo, charlamos y me dice, al único que te escuché fue a vos, me dice. Era increíble, ¿no? Y después veo cómo Dios obró, pero volvió a su vieja vida y después, bueno, partió. Dios en su misericordia le dio una oportunidad más y partió con el Señor. Pero la importancia, vieron que Jesús le dice ahí al que lo había sanado, ¿no? La importancia del arrepentimiento.
Entonces, vemos cómo Lucas los describe al ministerio de Jesús cuando abre el rollo. Dice, vino a salvar a los que estaban perdidos. ¿Cómo estabas vos? Perdido, yo también estaba perdido. Nos encontró. ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Cómo te encontró? Roto, sin rumbo, sin propósito. Así estaba nuestra vida, hermanos. Pero vino a darnos vida. Por eso Jesús dice, no me eligieron ustedes a mí. Yo los elegí a ustedes. Entonces, vemos que Él nos trajo de la esclavitud del pecado a la liberación. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz, como hizo con el Gadareno. ¿Vieron el Gadareno? Dice que cruzó al otro lado, se fue. Y el Gadareno estaba endemoniado. Legiones, dice la Biblia, ¿no? Tenía. Pero cuando Jesús puso, ¿no? Los demonios temblaron. Puso el pie ahí y temblaron, hermanos. Rompió las cadenas, liberó a ese hombre. Y dice que ese hombre quiso volver con Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? No, quédate acá y andá y contale a los demás cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, que ha tenido misericordia. Y así con nosotros, para contar lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Cómo lo hizo con la samaritana, cómo lo hizo con la adúltera que la perdonó, la sacó de la esclavitud del pecado. Entonces enfatizó la enseñanza del arrepentimiento. Pero ¿qué más enseñó Jesús? Dijimos el arrepentimiento. También Jesús enseñó la vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Enseñó el arrepentimiento, pero también enseñó la vida eterna. ¿Sí? En el momento que creemos, vos y yo que tenemos vida eterna. El que cree en Él tiene vida y vida en abundancia, ¿no? Para eso vino Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Enseñó lo que es la vida eterna. En Juan 6:47 al 51, no lo busques, se lo voy a leer yo. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, dice. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué enseñó? Arrepentimiento. Enseñó lo que es la vida eterna. ¿Sí? Que hay nueva vida en Jesús, que podemos tener vida nueva, vida eterna. Vino, dice, está describiendo Lucas, que vino a traer buenas nuevas, buenas noticias. ¿A quiénes? A los pobres. Si bien Jesús se acerca a aquellos que nadie se les quería acercar en ese tiempo, y en estos tiempos también pasa lo mismo, pero acá cuando habla que viene a traer buenas nuevas a los pobres, quiere decir aquellos que tienen necesidad de Dios, que son, en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, aquellos que reconocen que necesitan de Dios son los pobres de espíritu. En esta mañana, ¿hay pobres de espíritu acá? Que reconocen la necesidad de Dios. ¿Cuántos pobres de espíritu hay acá en esta mañana? Que reconocen, Señor, yo te necesito. Dice que vino a vendar a los quebrantados de corazón, a nosotros que estábamos rotos, que estábamos sin esperanza. Te vino a sanar. Pero también dice Lucas, a libertar a los cautivos, aquellos que están oprimidos en drogas, en vicio, en los placeres del pecado, los vino a liberar. Viste a los ciegos, tanto aquellos que estaban ciegos y necesitaban una sanidad física, pero también una vista espiritual como hoy la tenemos vos y yo, porque estábamos ciegos espiritualmente, no podíamos ver el reino de Dios. Pero ahora que Jesús vino a nuestra vida, nos hemos arrepentido, Él sanó, estábamos esclavos, nos liberó y podemos ver el reino de Dios porque nos hemos arrepentido, hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Tenemos vida eterna y podemos ver el reino de Dios.
Entonces los ciegos espirituales podemos ver el reino de Dios. Pero dice, libertad a los oprimidos. Personas que están atrapadas en depresión, en tormento, endemoniadas. A eso vino también, a liberar a los oprimidos. Pero dijimos que Él enseñó, ¿no?, el arrepentimiento, la vida eterna. Ese se resume, ¿no?, y describe Lucas la vida de Jesús, el inicio del ministerio de la vida de Jesús. Pero también hizo algo, predicaba el reino de Dios. El evangelio del reino, dice. ¿Qué es el evangelio del reino? Y no es cualquier reino. Porque Él dice, el reino de los cielos, ¿qué pasa? Se ha acercado. Pero hay una distorsión respecto a lo que es el reino de Dios. Hay unas enseñanzas distorsionadas que dicen el reino aquí y ahora, ¿no? Pero el reino de los cielos se ha acercado a nuestro corazón. Jesús vive en nosotros. Entonces el reino de Dios, dice la Biblia, que no consiste ni en comida ni en bebida, sino que consiste en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios, ¿sí? Y Él va a establecer su reino cuando Él regrese, ¿sí? Ahora rige en nuestro corazón que el reino de Dios sea establecido en tu vida, que Jesús es el rey de este reino, gobierne en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. Eso predicaba Jesús, el reino de Dios, ¿sí? ¿Está bien orar para que las personas sean sanadas? Sí, está bien, pero llevarlos al arrepentimiento, a la predicación del reino de Dios, del evangelio como Jesús. Si no hay arrepentimiento, si no nace de nuevo, la Biblia dice que no puede entrar en el reino de Dios. Si no se nace de nuevo, como les dijo a Juan el Bautista a los que vinieron, ustedes porque piensan que son hijos de Abraham, ustedes porque piensan que vienen a la iglesia y sirven, hay que hacer un autoanálisis, hacer una introspección a nuestro corazón y decir, Señor, yo he nacido de nuevo, me he arrepentido. Señor, hay que hacer eso. Si no hay arrepentimiento, si no se nace de nuevo, no podemos ver el reino, no podemos entrar en el reino de Dios. Se tiene que nacer de nuevo, tiene que haber un arrepentimiento. Miren, eso se lo dijo a Nicodemo, que era en el Sanedrín alguien que enseñaba, y Jesús le dice, tú que eres maestro en Israel, ¿no sabes esto? Le dice, vos que enseñás, Nicodemo, que predicás, ¿no sabés esto que hay que nacer de nuevo? Si no, no podés ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces en Juan 3:3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces una pregunta, ¿qué es más importante? ¿Entrar en el reino de Dios o recibir una sanidad? Entrar en el reino de Dios. Los problemas que yo tengo, las situaciones o estar en el reino de Dios, entrar en el reino de Dios, ¿no? Entonces por eso Jesús enseñó el arrepentimiento y predicó el reino de los cielos. Se ha acercado, sanó toda dolencia. Pero Él dijo, les enseñaba a orar así a los discípulos. Los discípulos dijeron, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y dice, así deben de orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Así les enseñaba a orar. Pero venga a nosotros tu reino, dice. Porque cuando nosotros aprendemos, así como Jesús le estaba enseñando a los discípulos, respecto a que venga a su reino, es ahí donde yo aprendo a hacer la voluntad del Padre. Porque ahí le dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Cuando yo le oro así al Señor, cuando yo busco así al Señor, aprendo a hacer la voluntad de Dios, acá en la tierra, ¿no? Entonces, la predicación de Jesús, primero buscar el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:30, ¿no? Primeramente, busquen, ¿qué? ¿Y lo demás?
Eso enseñaba Jesús, hermano. ¿Sí? Y lo demás viene añadidos. O sea, el contexto, ¿no? Las necesidades básicas que ustedes pueden tener vendrán por añadido. Pero primero, busquen el reino de Dios y su justicia. Ahora, viendo con la Biblia lo que estamos aprendiendo, ¿qué se necesita para entrar a este reino? Vamos de vuelta. ¿Qué se necesita para entrar en este reino? Arrepentimiento, nueva vida, nuevo nacimiento, y también se necesita el corazón de un niño. Vieron que los chicos todo lo creen, ¿no? Cuando les decís algo ya, ellos están expectantes porque ellos creen. Entonces el corazón de un niño, miren lo que dice Mateo 18:2, dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, a la verdad les digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como esto, a mí me recibe. Así que ánimo, ¿vieron lo que dice maestras y maestros de escuelas bíblicas? A mí me reciben cuando están recibiendo a los niños. Entonces, tener el corazón de un niño. Entonces, características del corazón de un niño, todo lo cree, ¿no? Cuando está expectante. Entonces, así tiene que ser. Pero dijimos que también no solamente predicó y enseñó, sino que también sanó toda dolencia. Pero por un momento, ¿recuerdan lo que le pasó a Juan el Bautista en la cárcel? ¿Recuerdan lo que le sucedió? Que empezó a dudar y que mandó a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dice, anda, si él era el que debía de venir. Y entonces Jesús le responde y le dice, vayan y háganle saber a Juan que los ciegos ven, ¿no? Que los mudos hablan y que a los pobres es predicado el Evangelio. Aun cuando dudaba Juan, ahí Jesús le estaba respondiendo, le estaba diciendo, vayan y háganle saber a Juan que esto está pasando. Los ciegos ven, los sordos escuchan, los mudos hablan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces ahí en esa duda, ahí viene Jesús cómo empieza a operar, ¿no? Las operaciones de milagros. Las señales, dije, que acompañan a la predicación. Fíjense, Mateo 4, 23 y 24. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y los trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Por eso decía que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo sanó, el mismo. ¿Sí? Él sigue haciendo milagros. Y saben, Él al hacer un milagro, vamos a ir aprendiendo en la serie, ¿no? No solamente manifiesta su poder, sino que al realizar los milagros, Jesús es la muestra total de su amor por la humanidad, por el ser humano. No solamente manifiesta lo poderoso que es, sino que en compasión. Dice que Él cuando observaba a las personas, dice que tenía compasión desde su misma entraña, ¿no? Misericordia tenía al ver cómo las personas sufrían, al ver cómo las personas estaban atormentadas por los demonios, al ver a un leproso, ¿no? Que lo tocó y lo sanó. Entonces Él tenía compasión desde su misma entraña. De hecho, la Biblia enseña que Él miraba a las personas como ovejas que no tienen pastor, pero las miraba con compasión. En cada milagro,
cuando Él multiplica también los panes y los peces, tuvo compasión. Esa es la mirada de Jesús hacia nosotros. Él tiene compasión, tiene misericordia y obraba por amor. Y vemos cómo obraba, ¿no? Y tenemos la vida de Cristo ahora en nosotros para que nosotros también podamos poner las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. ¿Cree eso usted? ¿Usted cree que si pone las manos sobre ese enfermo va a sanar? Bueno, eso es lo que está diciendo la Biblia, lo que está enseñando Jesús también. Pero algunos no creen esto. Algunos dicen, no, esto ya pasó, cesó esto. Pero no, esto está vigente, hermano. Porque cuando llamó a los 12, les dio esa autoridad. ¿Y los 70 qué? Que después volvieron. Y después Jesús le dice, tranquilo, tranquilo. Dice que no, se sujetan en tu nombre. ¿No? Gócense, ¿no? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Bueno, ¿vieron? Está vigente para la iglesia de estos tiempos. El libro de los Hechos, hermano. Yo le aconsejo que lea el libro de los Hechos. Las potentes obras del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, en la iglesia, la predicación del Evangelio. Miren, un ejemplo que tenemos es Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? De Pablo. No era Pablo, ¿no? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Tremendo, hermanos. No lo sanó Pablo, sino Jesús, ¿no? Más atrás, Pedro y Juan, hermanos. Un cojo en la puerta del templo de la Hermosa, ¿no? Y Pedro y Juan subiendo le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y entró, dice, se levantó ese cojo y entró saltando. Se imagina un cojo ahí y le decís en el nombre de Jesús y entra saltando y alabando a Dios. Así entró, dice, al templo, alabando y exaltando a Dios. Pedro y Juan. ¿Pero qué pasó? ¿Quién hacía esto? Bueno, llenos del Espíritu Santo, Pedro y Juan, en Hechos 4:6 dice, y el sumo sacerdote, y Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio de eso, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ese es el mismo Jesús que tenemos nosotros, hermano. Está sano, le dice. Tengo en el nombre de Jesús. Sepan esto, le dice. Y es para nosotros también. Que ese mismo Jesús que está en nosotros sigue operando, sigue transformando vidas, sigue dando nuevos nacimientos a aquellos que se arrepienten, sigue sanando a los enfermos, sigue liberando a los cautivos, a los que están endemoniados. Ese mismo Jesús es el mismo Jesús que vive en nosotros, hermano. ¿Cuántos en esta mañana creen esto? A ver, levante su mano bien en alto y diga, yo creo esto. Gloria a Dios. Porque el Señor sigue obrando de esa manera, sanando toda dolencia. Y quizás en esta mañana tengas una necesidad en tu cuerpo y necesitas una sanidad. Quizás hay dolores, situaciones en tu cuerpo y necesitas un milagro. Es el mismo Dios, hermano. Quizás no vos, pero un pariente,
alguien que está enfermo. Y Él quiere traer consuelo. Él quiere visitarnos en esta mañana, que su poder se manifieste conforme a la necesidad que tengas. O quizá necesitas que el reino de Dios sea establecido en tu corazón. Cual sea la necesidad, hermanos. Ese mismo Jesús sigue obrando, así como inició su ministerio, sigue obrando en este día domingo, en esta mañana. Llamando a libertad a aquellos que están oprimidos, a aquellos que están cautivos, a aquellos que la sociedad margina, pero sigue llamando también a pecadores al arrepentimiento. Y también quiere obrar en esas señales, en milagros, en maravillas y en prodigios. Yo creo que si hago pasar, ¿no?, a hablar a cada uno de los milagros potentes que Dios hace en medio de nosotros. Pero miren cómo cierro con esto, ¿no? En Marcos 9:21. Jesús le pregunta al Padre. Jesús preguntó al Padre y dice, ¿cuánto tiempo que le sucede esto? Y Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero miren lo que le dice acá. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, y Jesús te dice esta mañana, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así le dijo, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero dice, ayuda a mi incredulidad, dice. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Entonces, en esta mañana, hermanos, le decía el Padre, ayúdame, creo, ayúdame a mi incredulidad, pero creo, dice. Y ahí vemos cómo Jesús realizó un milagro, hermanos. Por eso, para el que cree, esto es para los que creen. ¿Cuántos hay acá que creen? Creemos que Jesús sigue orando, sanando, levantando a los oprimidos. En el nombre de Jesús hay libertad, hermanos. En el nombre de Jesús hay sanidad. Por eso en esta mañana, cual sea tu necesidad, yo te invito a ponerte en pie y voy a pedir a los que ministran la alabanza, por favor, que estén pasando. Así iniciaba el ministerio de Jesús, predicando, enseñando y sanando toda dolencia en el pueblo. Así inició su ministerio. Señor, en esta mañana tú estás aquí, Padre. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Y acá hay un pueblo, Señor, que te cree, Señor. Que tú sigues enseñando, que tú sigues predicando y que tú sigues sanando, Señor. A través de nuestras vidas tú te usas de hombres y mujeres, Señor. Tú te usas de cada uno de nosotros, Señor. Aquellos que disponen a creer, para que cree, todo les es posible. Y si hay una necesidad específica, yo te invito en esta mañana a que puedas venir a la presencia del Señor. Aquí adelante, si hay un familiar que necesita sanidad, que pases adelante y dices, Señor, yo creo esta palabra. Un acto de fe al Señor y decirle, Señor, yo creo que tú puedes sanarme, que tú puedes ministrar mi cuerpo y traer sanidad a mi cuerpo, cual sea la necesidad que tengas, hermano. Pero que nada te frene, sino que cree, dice el Señor. Acércate al Señor en esta mañana
en un acto de fe, en un acto de obediencia al Señor y decirle: Señor, yo necesito ser sanado. ¿Cuál es tu situación? Yo necesito que mi familiar lo vengo a presentar delante de ti, sea sanado. Está pasando por opresiones esta persona. Vení y traerla al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos en tus poderosas obras, Señor. Tú no has, Señor, tú eres el mismo, Señor. Tú no cambias, en ti no hay sombra de variación. Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, salvación en el nombre de Jesús en esta mañana. Los ojos espirituales son abiertos en el nombre de Jesús por la predicación. En esta mañana, en el nombre de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si hay alguien que no conoce a Jesús en esta mañana, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que ha preparado el Señor para que puedas conocerlo. Ven a Jesús en esta mañana. En Él hay vida, en Él hay salvación. En Él hay esperanza. Él es el que perdona tus pecados. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo lo volveré como en la blanca lana. La administración de tu Espíritu sobre tu iglesia, Señor. En esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad, esa autoridad que tenemos en tu nombre, Señor. Tú dijiste, Señor, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y en esta mañana, Señor, cual sea la dolencia, Señor, cual sea la necesidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad divina por tu Espíritu, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Adora a tu Señor, iglesia. Cual sea la necesidad, preséntate ante Dios. Imponemos manos en el nombre de Jesús, bajo esa autoridad que tenemos en Jesús.